¿Quiénes conocen la frase Kamehameha? No soy. Ah, acompáñenme los ochenteros. Los ochenteros. No hay ninguno. No hay ninguno. Todos son noventeros, todos son De 90 noventeros. en adelante. Todos son de 90 para adelante, sí, claro. Por favor. A ver, Jonathan. Es una serie de anime japonesa. Muy bien, excelente, excelente. Es una serie llamada Dragon Ball. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí, es así. Es así, sí. Bueno, pero es que ahí dentro está la técnica Kamehameha, que es la clásica y la súper conocida de esa serie, ¿no? Por ahí algunos de ustedes se van a enterar por los nietos, me parece a mí que pueden enterarse, o por los hijos también. Bueno, ¿qué es Kamehameha? Es una técnica milenaria que se inventó en el contexto del anime, ¿no? En el contexto del programa animado. Es una técnica de combate que consiste, y ahí se ve la figura, en almacenar energía dentro de las manos y soltarla de golpe, ¿no? Y hay una onda expansiva de energía, ¿no? Y que bueno, nada, es toda una técnica interesante. El autor de esa técnica, estamos hablando dentro del anime, ¿no? El autor de esa técnica dice que se requieren 50 años para perfeccionar la técnica, ¿no? Es decir, requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho tiempo, mucha capacitación para poder llegar a perfeccionar esa técnica, ¿sí? Ahora, ¿por qué iniciamos nosotros con Kamehameha y con todo este contexto del Dragon Ball Z o el Dragon Ball? Es porque de alguna forma quiero enfocarme particularmente en este aspecto del tiempo que lleva manejar una técnica como esta. Es decir, requiere ¿qué? Entrenamiento, requiere tiempo, requiere esfuerzo. Y si vos lo trasladas a la vida de iglesia, entonces también creo que en este ámbito de iglesia nosotros necesitamos seguir o capacitarnos para algunas tareas. Porque, a ver, reconozcamos una cosa. En nuestras actividades diarias, son las áreas que nosotros nos hemos capacitado. ¿Podemos actualizarnos? ¿Es necesario actualizarnos? Si se dan cuenta ustedes, recuerdo yo que en Colombia específicamente nos pasó que cada vez para quienes realizaban actividades básicas y normales dentro del contexto de la sociedad, se les iba demandando el tercero primario. Pero después se le pasó al sexto primario. Después requería un nivel de medio, ¿no? Un nivel secundario. Y entonces se va requiriendo más actualización para desarrollar ciertas tareas. Y yo me pregunto, si todos, constructores, profesores, ingenieros, empresarios, docentes, cuidadores, van actualizándose, me pregunto yo entonces, en la iglesia, cuando yo quiero servir, para servir a Dios en la iglesia, ¿es necesario que nos capacitemos o no? No, porque es la iglesia, ¿viste? O sea, no necesita que nos capacitemos. Es la iglesia. ¿Es así el pensamiento? ¿Debe de ser así el pensamiento? Yo creo que no, porque el contexto de iglesia también requiere capacitación, formación, dedicación, tiempo. Una técnica como la de Kamehameha, 50 años en ese contexto del anime, podría asimilarse a lo que nosotros desarrollamos en un contexto de enseñanza, en un contexto de liderazgo, en un contexto de servicio que también requiere capacitación, ¿o no? Bueno, aquí hay una frase que me gustó, que quiero compartir con ustedes, que dice: una de las contribuciones más importantes que puede hacer un líder a su organización es crecer personalmente. O sea, todo lo que vos podés conocer, saber, mejorar, actualizarte, podés ponerlo a disposición de la obra de Dios. Todo. Yo la verdad que particularmente agradezco a Dios por todo lo que he podido estudiar, porque todo lo que he estudiado lo he combinado en mi ministerio, ¿no? Todo. No voy a hacer señalamiento de qué cosas en este tiempo, pero
uno puede poner a disposición todo aquello que ha aprendido a disposición de la obra de Dios. Te capacitaste, sos bueno en deportes, Alfa Deportes, ahí está esperándote el ministerio. ¿Te gusta la actividad de adolescentes, todo este aspecto de los adolescentes acompañados? Ahí está el ministerio de Beta, el ministerio de Alpha Kids con los chicos, el ministerio de hombres, de mujeres. Hay un montón de lugares donde poder desarrollar y donde poder poner al servicio de la obra de Dios nuestras habilidades, o lo que hemos aprendido. Entonces, de ahí que el tema de hoy se titula, entonces, Kamehameha, liderazgo, técnica y capacitación. Ya entendimos por qué el Kamehameha y ahora lo vinculamos con este tema de liderazgo, técnica y capacitación, porque si una técnica como esta me requiere tiempo en la iglesia, también creo yo que es necesaria la capacitación y la formación. Bueno, pasamos a un versículo bíblico, lo leemos y de ahí vamos a extraer algunos principios importantes para acompañar este tema. Dice así en nuestro pasaje de Marcos, si ustedes quieren ir a sus Biblias o en sus celulares para comparar con otras versiones, o si no, simplemente ven en pantalla. Dice así, Marcos capítulo 1, versículos 16 y 18. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes, ¿y qué pasó? Y mira, ¿qué vas a ofrecer? ¿Cuánto me das? ¿No? ¿Qué voy a tener yo en compensación con esto? No, inmediatamente dice que lo siguieron, ¿no? Marcos capítulo 1, versículo 16 al 18. Jesús no les pidió simplemente que aceptaran sus enseñanzas. Jesús los invitó a seguirlo, que eso es algo maravilloso. ¿Por qué digo maravilloso? Porque aquí está el proceso de enseñanza. Porque Jesús Jesús tenía toda la capacidad de poder hacerlos sabios inmediatamente, pero no, los llevó por todo un proceso de aprendizaje de 3 años, donde se dieron muchas situaciones, donde tuvieron que aprender a ser más compasivos con los leprosos, con las prostitutas, con las personas que por ahí eran cambistas, que lo vimos la semana pasada. Pues, tuvieron que aprender a ser compasivos esos discípulos. Tuvieron que aprender a que no era una cuestión de que el reino venidero era de escalas superiores y jerarquización, es decir, Dios elimina esta jerarquización que tenemos hoy en este mundo para traernos una jerarquización donde yo voy a ser superior a ustedes porque he sido más fiel que ustedes, ¿no? Dios no va a hacer eso. Dios va a traer su reino donde Él será el único que reinará sobre cada uno de nosotros. Y ese es un gran error en la escatología que se está transmitiendo hoy en las iglesias. Porque el único rey que va a ser es el Señor. Y nosotros seremos parte de ese reino. Pero no seremos nosotros quienes ordenemos a vos porque no fuiste lo que yo soy acá. El punto es que aprendieron un montón de cosas los discípulos durante 3 años. Pedro se empezó a hundir en el agua, ¿no? Pedro se empezó a hundir en el agua. Pedro y Juan se escondieron de Jesús cuando iba a ser crucificado. Todo eso fue aprendizaje para después, en el libro de los Hechos, levantarse y dar grandes discursos y poder señalar que eran discípulos de Jesús, ya con toda valentía. ¿Por qué? Porque lo habían aprendido, porque se les había enseñado durante 3 años, ¿no? Entonces, me parece a mí primordial este tema, que requirió de parte de los discípulos también esfuerzo. Aprendieron con el tiempo. Y es primordial entonces también entender que antes que cualquier tipo de técnica, antes que cualquier tipo de habilidad o don que nosotros podamos manifestar, está primero el llamado de Dios. Dios te llama a seguirlo, Dios te llama a servirlo, y nosotros respondemos con todo lo que tenemos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestras características, todo aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas o que podemos mejorar también. Entonces, aquí una cuestión práctica. Si vos querés servir a Dios, yo creo que debe de priorizarse primero la relación con Cristo.
Porque algunos priorizan qué hago para Cristo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? O sea, algo que impacte, algo que sea así superpoderoso, algo que llegue a todo el mundo, ¿no? Y entonces te empezás a concentrar en qué cosas lograr para Él en lugar de qué relación tenés con Él. Otra cosa más, alguien que quiera servir a Dios debe de estar dispuesto también. No, estoy bien. O sea, si quieren mis servicios o si quieren que yo sirva, que vengan y que me llamen, ¿no? O sea, yo tengo todas las capacidades disponibles para poder servir. Pero bueno, no, llámenme, vengan. Y me parece que no es esa la actitud. Digo, la actitud debe de ser, bueno, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? ¿No? ¿Qué puedo hacer yo para esta iglesia? ¿Qué puedo hacer? Yo creo que eso muestra una actitud muy diferente. Y eso nos da paso también para decir que si alguien quiere servir en la iglesia, puede comenzar con tareas pequeñas. Puede comenzar con tareas pequeñas. Y con el tiempo Dios le va a ir dando otros privilegios también importantes. Puede ser que no, puede ser que llegue directamente porque ha tenido una gran trayectoria, porque se ve todo el trabajo que realiza, su entrega al Señor, pueda entrar en otro nivel. Pero está bueno a veces como que iniciar por tareas pequeñas y poco a poco el Señor nos va a ir dando otros privilegios. Pero eso sí, sea lo que sea que hagamos, que barramos el patio, que cortemos el pasto, que enseñemos, que lideremos un ministerio, que pasemos todo el aspecto de audio y video, que estemos con los beta, que lavemos los platos. Cualquier cosa que nosotros hagamos, que podamos decir, Señor, es para vos. ¿No? Mira, lo que estoy haciendo yo, Dios, es poco, no es mucho. Mira, yo te dedico 1 hora en este ministerio, 2 horas, pero lo que yo hago, te lo estoy dedicando, recibido. Entonces, creo que eso es vital. Es vital entender de que sea lo que hagamos, se lo dediquemos a Dios. Cuando yo se lo dedico a Dios, por ahí voy a manejar mejor todas aquellas cosas que se dan en la práctica, ¿no? Porque en la práctica a veces uno dice, mira, no me agradecieron, ¿no? No me agradecieron. Bueno, está bien. O sea, si yo lo que hice, lo hice para Dios, no para que todos me estén agradeciendo. Con el tiempo tal vez esta persona agradecerá, tal vez no se le enseñó, tal vez nunca lo aprendió, tal vez se le olvidó, qué sé yo. Pero lo que yo hago, lo hago para Dios, de todo corazón, ¿no? Y eso cambia totalmente la visión de mi servicio, ¿no? Bueno, cuando yo pienso en llamado y en servicio a Dios, pienso, y ustedes ya me lo habrán escuchado en alguna oportunidad, pienso en salir de la estandarización que nos han impuesto muchos grandes ministerios a nivel mundial o a nivel nacional. Porque parecemos calcos de las grandes iglesias, parecemos calcos de determinadas iglesias. Y, ojo, voy a explicar, no me malentiendan, voy a explicar este aspecto, ¿no? Porque nosotros parecemos el ave lira. ¿Conocen el ave lira? ¿Sí? ¿Han escuchado del ave lira? ¿No? Bueno, el ave lira, explico un poquito, es de Australia, y yo creo que habrá en algún otro lugar, pero básicamente hay en Australia muchos, y puede producir casi todos los sonidos naturales y artificiales del medio, de su medio, ¿no? Gracias a sus inmensos talentos auditivos y gran memoria, puede imitar más de 20 cantos de otras aves e incluso elementos artificiales como por ejemplo el sonido de un destornillador eléctrico, la alarma de un vehículo, sierra eléctrica y el llanto de un bebé, entre otros. Yo escuché el de un láser. Búsquenlo, ave lira, ahora que lleguen a casa, no ahorita, por favor, ahorita no. Ahora que lleguen a casa, busquen el ave lira y miren la capacidad de imitar que tiene esta ave. Es increíble. Bueno, yo creo que muchas veces nos enfrascamos en ser nosotros un calco de esas grandes iglesias.
como el ave lira, reproduce todos los sonidos a su alrededor, pero ¿y su propio sonido? ¿No? Y sus propias características y habilidades. Bueno, esa es su característica y habilidad, Sí. imitar. Pero yo creo que a veces como que somos un calco. Digo, vuelvo y repito, no es que no podamos tomar algo de una iglesia, no es que no podamos adaptar y buscar herramientas, pero el tema es que nosotros también debemos de buscar escuchar la voz de Dios para este contexto y para esta comunidad. Porque vos querés aplicar algo de Inglaterra, vos querés aplicar algo de Estados Unidos, vos querés aplicar algo de Japón, no son los mismos contextos. Es increíble, pero cuando vos los analizás bien, no son los mismos, no es lo mismo. Querer reproducir el mismo modelo no va a funcionar porque hay otras características, hay otras necesidades, hay otros llamados también. Yo creo que es importante entender esto, que nosotros también tenemos nuestras propias necesidades, nuestros propios contextos y nuestros propios llamados. Por eso digo yo, no tenemos que ser calcos de las grandes iglesias o de estos grandes ministerios. No digo que no podamos tomar alguna herramienta, no digo que no podamos tomar algún método y aplicarlo al contexto nuestro, pero yo creo que Dios nos habla a nuestro contexto, a nuestra realidad y desde nuestros llamados, ¿no? Dios tiene un llamado para nosotros y lo va a aplicar a este contexto. No puedes aplicar tu llamado a un contexto inglés, porque no somos del contexto inglés que tiene sus propias características. Por eso me parece importante entender este aspecto. O sea, recibimos el llamado y ese llamado tiene un contexto donde realizarse. ¿Cuál? Es esta iglesia. Es la iglesia donde Dios nos ha puesto. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. Y vamos acompañando esos procesos y esas necesidades. Siguiente pasaje bíblico que aparece en 1 Samuel 17, 33 al 36. Dice así: ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Eso es 1 Samuel, capítulo 17, versículos 33 a 36, cuando Goliat estaba desafiando al ejército de Israel y no había un campeón que lograra enfrentar a este hombre. ¿Y quién lo enfrenta? El petizo, ¿no? El petizo lo enfrenta. Aquel que por ahí no tenía la capacitación militar que por ahí se estaba requiriendo, pero tenía otro tipo de capacitación, otro tipo de habilidades que por ahí se estaban tomando como muy soslayadamente, ¿no? Como que, bueno, no, está bien tu autoestima, pero creo que aquí no va a funcionar. Bueno, una de las principales maneras en que Dios desarrolla líderes, o en que Dios desarrolla nuestras capacidades, es al formar nuestro carácter en las experiencias de la vida. ¿Sí? Vos te puedes capacitar en varias áreas, vos puedes tomar cursos, pero en las experiencias de la vida es donde también nosotros nos vamos a formar. Ahí está, creo yo, la mayor parte de nuestra formación, más que en esta capacitación que hacemos nosotros en las aulas, que no está mal, digo, está muy bien, pero ahí, en la práctica, es donde aprendemos mucho más, ¿no? Así que vamos formando, vamos aprendiendo, vamos mejorando. Y ven ustedes que David se hizo famoso cuando mató a Goliat. Me parece que no fue de la nada. No, lo que pasa es que, a ver, ¿contra quién? No fue así, no. Lo que pasa es que ya había habido una formación de lucha y de pelea contra bestias, ¿no? Y eso le capacitaba de alguna forma para enfrentarse a Goliat.
Evidentemente reconocemos que no fue solamente esa capacitación, es Dios con él, usando lo que ya Dios había formado en él por las experiencias de la vida. Así es que el liderazgo espiritual supone también un proceso de aprendizaje, un proceso de crecimiento a lo largo del tiempo. No, lo que pasa es que, no sé, ¿viste? La iglesia no requiere mucha capacitación, o sea, requiere el llamado de Dios y listo. Y después, vamos para adelante. Me parece que no. Me parece que no, porque quienes trabajan con adolescentes, por ejemplo, ¿no es justo que se capaciten para trabajar con adolescentes? ¿No es necesario que se capaciten para trabajar con adolescentes? Quien trabaja con mujeres o con jóvenes, ¿no está bueno que por ahí hagan algunos cursos de capacitación? Quienes trabajan en la enseñanza bíblica, ¿no es bueno que hagan también algún curso, que se actualicen constantemente para poder mejorar su calidad de enseñanza, las cosas que pueda saber acerca de la Biblia y lo que pueda transmitir? Me parece que es necesario y justo que podamos actualizarnos y que sobre todo en el contexto de iglesia lo hagamos, ¿no? Ahora, esto también me parece a mí que hay que considerar un aspecto: los fracasos. Los fracasos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido fracasos en la iglesia? En la vida. No, porque es que la cultura de éxito, el líder tiene éxito. Jamás se equivoca y jamás va a errar. Ese es el buen líder y el gran líder, ¿no? Y el que Dios utiliza. Me parece que no. La Biblia está llena ¿de qué? De errores, también de victorias, después de haber cometido los errores. O cuando te diste cuenta que Dios te bendijo y que Dios te dio éxito, empezaste a confiar de que todo va a ir bien. Y de repente, ¡pum!, viene la prueba, viene el error. Y entendiste que había que depender más de Dios, ¿no? Entonces, me parece a mí que es clave entender que los fracasos nos enseñan también en la vida. Y aquí hay dos preguntas. ¿Qué has aprendido de los fracasos? ¿Qué has aprendido de los fracasos? No me lo tienen que contestar, digo, piensen ustedes para ustedes. ¿Qué han aprendido ustedes de los fracasos? ¿Qué he aprendido yo de los fracasos? ¿Ellos te han llevado a nuevas victorias? Porque me parece a mí que Dios no quiere que nosotros nos quedemos en los fracasos. Los permite y nos acompaña en medio de ello para llevarnos a que estos no estén constantemente en nuestras vidas, sino que podamos superarlos. Ese me parece a mí el ideal, ¿no? Ahora, ¿van a existir los fracasos? Sí. No van a dejar de existir. No van a dejar de existir. Somos seres falibles, somos personas que podemos errar, que podemos equivocarnos, pero que también podemos acertar, porque si no nos quedaríamos solamente en que somos personas que siempre la pifiamos, y no es así. Podemos también tener nuestras victorias. Dios nos puede llevar de victoria en victoria. Dios nos puede dar la capacidad o nos puede enseñar a través de la experiencia a mejorar la siguiente etapa, el siguiente nivel. Déjeme entonces contarle sobre uno de los errores más interesantes que se cometió o que se adjudicó a un equipo argentino hace algunos años. Todos conocen el equipo de rugby, ¿no? De Argentina, ¿sí? Bueno, ¿cómo se les llama a los chicos del equipo de rugby argentino? Los Pumas, ¿sí? Todos lo conocemos por los Pumas, pero ese es un error. Es un error. Ahí ya alguien lo anotó. Miren, el equipo de rugby argentino se le llama los Pumas. Sin embargo, si observas bien el símbolo en el escudo de la camiseta, el de la selección, ¿qué es? Es un jaguar, no es un puma. Esto se debe a algo. Esto fue un error de interpretación de un periodista durante una gira en Sudáfrica en 1965. Confundió al jaguar, símbolo de la Unión Argentina de Rugby, con un puma. Así la prensa sudafricana bautizó al equipo como los Pumas.
Y el nombre persistió hasta el día de hoy. Ahí hay un error. Ese error, de alguna forma, no sé si benefició a la Argentina, pero se instaló, permaneció ahí, quedó ahí. Y está bien. Me parece a mí que hoy nadie le para bolas a esa situación. Pero miren ahí cómo los errores pueden llevar a ciertas cosas. Este es algo muy sencillo, pero a veces nuestros errores nos pueden llevar a situaciones mucho más complejas en la vida. Pero van a permanecer, y un error que al final ha sido, de alguna forma, no sé si beneficioso para la Argentina, fue bautizado y ha permanecido ahí. Creo que aunque nosotros podamos cometer errores, en el contexto de nuestra relación con Dios, sus propósitos son mayores que nuestros errores. Porque si nosotros nos enfocamos en nuestros errores, vamos a permanecer toda la vida tirados, toda la vida destruidos, toda la vida angustiados, toda la vida esclavizados, toda la vida vamos a permanecer ahí sin movernos. Pero nosotros tenemos que ponerlo en la dimensión que corresponde, que es en la dimensión de los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios para mi familia? ¿Qué quiere Dios para mis hijos? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mis nietos? ¿Qué quiere Dios para la iglesia? Y entonces cuando vemos los propósitos de Dios, entonces entendemos que nuestros errores están bajo y aún mucho más abajo de lo que Dios quiere para nosotros, pero que en medio de eso los va a usar para sus propósitos, para hacernos entender cosas, para llevarnos a una victoria más adelante. Y yo creo que lo que Dios nos está invitando no es a vivir en error tras error, porque mientras más abunda la gracia, más vamos a pecar. Mientras más abunda la gracia, más vamos a errar. No. Yo creo que mientras más abunda la gracia, más agradecidos tenemos que ser y entender de que Dios nos está teniendo misericordia, de que Dios nos está acompañando, compasivo, amoroso, y nos quiere llevar a otro nivel. Y ahí es la gran pregunta: ¿qué estás haciendo vos con los dones que Dios te dio? ¿Qué estás haciendo vos con aquellas habilidades que Dios te dio? ¿Te vas a quedar ahí donde estás? No, sí está bien, ya creo que llegué al nivel donde tengo que llegar, ¿no? Yo creo que siempre necesitamos mejorar un poco más. Ni siquiera te estoy hablando de conocimiento, Por ahí no necesitas mejorar en conocimiento, necesitas mejorar en disposición, necesitas mejorar en sanar cosas, necesitas mejorar en encender la llama que por ahí está un poco apagada. O sea, no necesariamente todo es capacitación, información. Hay muchas cosas que Dios necesita renovar y actualizar en nuestras vidas, que no necesariamente solamente son conocimientos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los líderes, y yo le pongo barra siervos, ¿no? Ya hemos reevaluado aquí el aspecto del liderazgo. Sabemos que no solamente es un tipo de liderazgo, que hay muchos tipos de liderazgos. Porque yo veo aquí en la iglesia, yo siempre digo que aquí me acompaño de liderazgos que nos llevan, liderazgos de visión, liderazgos que nos llevan hacia adelante. Pero también hay liderazgos de formación, liderazgos que nos van acompañando en ese proceso, que quienes se van integrando van formando. Liderazgos de servicio, porque hay muchas cosas que hay alrededor que nadie las hace o que otros están ocupados, y esos liderazgos de servicio están acompañando. O sea que liderazgos, hay un montón de liderazgos, no solamente uno. No, este es el liderazgo que tiene que ser, ¿no? Ese es el ideal de Dios. No es el ideal de Dios. Dios tiene muchos tipos de liderazgo, muchos tipos de llamados, y Dios nos quiere utilizar a nosotros en cada una de esas actividades, dones, habilidades que Dios nos ha dado. Entonces los líderes /siervos que buscan agradar a Dios desarrollan y perfeccionan constantemente sus habilidades y las colocan al servicio de Dios. Porque ¿de qué nos sirve estar capacitándonos y no ponerlo al servicio de la obra de Dios? Así es que me pareció a mí importante ver este aspecto, porque la iglesia también creo que necesita seguir.
necesita avanzar. ¿Y cómo avanzamos? ¿Cómo seguimos? Sí, con disposición a servir, pero sí también con capacitación. Necesitamos seguir capacitándonos, necesitamos seguir formando más personas también, porque así es como esto sigue, ¿no? Así es como la iglesia avanza, cuando otros transmiten a otros lo que han aprendido. Eso es toda la experiencia que vemos en el libro, en las cartas pastorales. Así como yo he formado, también formo a otros, y estos formarán a otros más. Y entonces seguirá ese trabajo. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie y poder hacer una oración a Dios de dedicación de nuestro servicio o rededicación de nuestro servicio. Porque por ahí nuestros corazones con el tiempo y con el tiempo y con las experiencias que vivimos se fueron desgastando, se fueron apagando también, ¿no? Se fueron afectando, porque nos afectamos con el tiempo también. Por ahí situaciones que se dieron y nos dolieron, ¿no? Nos dolieron, y eso nos deja con marcas que después nos van apagando nuestro fuego. Por ahí a veces pienso